tan pronto estemos live en Facebook, yo voy a comenzar a ver para entonces comenzar la charla. Al final, ¿verdad? Yo he investigado un poco sobre el tema y, ¿verdad? Entre Gretchen y yo siempre hacemos como que una investigación del tema y eso. Al final, entonces yo le tengo unas preguntas, unas más básicas, unas más complicadas, ¿verdad? No, para usted no, pero más un poquito, ¿verdad? Para que vaya más complicadas para el estudiante. Y si tengo alguna pregunta sobre la presentación, pues nada, yo la voy a ir anotando. Cuando usted termine la presentación, pues se la voy a ir haciendo hasta por lo menos concluir a las 11:45 de la mañana, para entonces dejar de grabar y finalizar la charla. Ok. Saludos y bienvenidos a otro martes de charlas de científicos al servicio en línea. Mi nombre es Elvin Estrada, soy el coordinador de los proyectos educativos en Ciencia para Ciencia Puerto Rico y hoy me acompaña la doctora Minerva Mercado Feliciano, quien es experta en el tema de toxicología y trabaja actualmente con la Agencia de Protección Ambiental. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la toxicología y también el tema ambiental. Así que les recuerdo que todos los martes a las 11 de la mañana tenemos charlas de científicos al servicio en línea. Así que a los que están conectados a través de nuestro Facebook Live, los invito a que marquen en su calendario y en su agenda y visiten nuestra página en el internet, cienciapr.org, para que no se pierdan estas charlas tan interesantes que le traemos todos los martes a las 11 de la mañana. Así que, Minerva, te paso los micrófonos. Muchas gracias, Elvin, y muchas gracias a Ciencia PR Puerto Rico por organizar estas charlas, y muchas gracias a los maestros de Puerto Rico porque sabemos que estamos en tiempos bien difíciles para todos los maestros y los estudiantes. Mi nombre es Minerva Mercado. Yo soy natural de Puerto Rico y yo comencé mi carrera como científica ambiental con un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y trabajé 6 años en el Departamento Ambiental del Estado de Indiana, pero luego cambié de carrera y regresé a la escuela, hice un doctorado en farmacología, toxicología, y desde esa época estoy en el gobierno federal, primero como becario postdoctoral en 2 instituciones relacionadas a las ciencias ambientales y ciencias de la salud y de toxicología, y ahora ya llevo aproximadamente 8 años en la Agencia de Protección Ambiental Federal. Bueno, ¿qué es la toxicología? La toxicología es el área de las ciencias médicas que estudia los efectos adversos de sustancias en el organismo. Estudiamos los humanos, pero también estudiamos toxicidad en los animales y en las plantas. Algunas definiciones al principio que son muy necesarias para entrar en la toxicología. Primero, ¿qué es un tóxico? Que es un sinónimo de veneno. Tóxico y veneno es lo mismo. Es una sustancia que si se introduce al cuerpo de un organismo, es capaz de producir problemas graves, alteraciones funcionales y en algunos casos la muerte. Una toxina, esta palabra es un poco diferente, es un tóxico o veneno que viene de un organismo vivo. Por ejemplo, las toxinas que tiene el agua viva,
la serpiente, los escorpiones. Es un tipo de tóxico, pero la palabra toxina se aplica a un tóxico que viene de un ser vivo. Los otros tóxicos en general pueden ser inertes que no vienen de seres vivos. También tenemos la palabra sinobiótico. Esto es una sustancia que no pertenece adentro de un organismo, pero algunos xenobióticos no son tóxicos, otros sí son tóxicos. Esa es la diferencia entre un xenobiótico y un tóxico. Y finalmente la palabra dosis es muy importante porque este es el concepto básico de la toxicología, se basa en la dosis, la cantidad de una sustancia que entra en el organismo. Y un repasito de algunas medidas importantes que usamos en la toxicología. Usamos el gramo, usamos el miligramo, el kilogramo, porque vamos a medir la dosis. La dosis casi siempre se mide en miligramos. Y para que tenga usted una referencia, un miligramo es aproximadamente el peso de un cuarto de semilla de ajonjolí. O sea que es bien chiquitito. A veces medimos en gramos y un gramo es aproximadamente un maní, sería aproximadamente un gramo. Y el peso de los organismos, el peso de los humanos, los medimos en kilogramos. Y como referencia usamos una piña. Una piña mediana es 1 kilogramo. El adulto promedio humano pesa entre 69 y 80 kilogramos. Siempre que expresamos una dosis, decimos cuánto de un químico es la dosis, decimos que es tantos miligramos por cada kilogramo de peso de la persona que recibe esa dosis. Ok, ahora a los principios básicos de la toxicología, voy a pasar la mayor parte del tiempo explicando el primer principio, la relación entre dosis y respuesta, porque es lo más importante de la toxicología. Pero también voy a mencionar un poquito los conceptos de ruta de exposición, tiempo de exposición, selectividad o órgano blanco, la diferencia entre adversidad y adaptabilidad y también la susceptibilidad individual. Ok, para la relación dosis-respuesta, lo vamos a definir como la relación que describe la cantidad de una sustancia que tiene o no tiene efecto tóxico en un organismo. Mientras más grande es la dosis, más grande es la respuesta o el efecto de esa dosis, de ese tóxico en el organismo. Y esto siempre lo representamos con una gráfica como la que ustedes ven aquí. En el eje horizontal, usted ve, representamos la dosis en miligramos por kilogramo de peso de la persona o del organismo. O sea que va de 0 a la izquierda a infinito a la derecha. En el eje vertical representamos el efecto o respuesta. Y aquí nada más que para el ejemplo, lo puse como de 0% sería que nada pasa y 100% sería la peor respuesta, el peor efecto de un tóxico que sería, por ejemplo, la muerte, pues sería el 100%. Y aquí esto es un ejemplo, sustancia A es algo bastante tóxico que empieza a una dosis bastante baja, a lo mejor no tiene ningún efecto. Y por eso que usted ve la línea azul, es bastante, no se desvía del 0 a través de ciertas dosis. Pero cuando llega a cierta cantidad, a cierta dosis, entonces empiezan los efectos, pocos, leves, posiblemente no son muy adversos, pero según la dosis sigue aumentando y usted sigue esa línea hacia la derecha azul, la severidad aumenta y a lo mejor tiene otros efectos peores hasta llegar arriba al 100%, que sería un efecto muy severo o letal. Si ponemos esto en términos de síntomas, por ejemplo, al principio, cuando usted no tiene efecto, la dosis es bajita, no siente nada. Si usted toma por casualidad un tóxico, no siente nada. Es posible que si toma una dosis un poquito más alta, tenga un dolor de cabeza pasajero. Claro, estos son solamente ejemplos. Diferentes tóxicos tienen diferentes síntomas.
Si toma una dosis aún un poquito más alta, a lo mejor ese dolor de cabeza es más intenso, tiene náusea, tiene cansancio. Sigue aumentando la dosis, entonces eso causaría mareo fuerte, debilidad muscular. Digo ejemplos. Y sigue por ahí, si llega a una dosis mucho más alta, podría tener efectos muy severos, por ejemplo, dificultad al respirar y aún la muerte. Otra cosa importante sobre la relación dosis-respuesta es que no todas las sustancias tienen la misma relación dosis-respuesta. Algunas sustancias son más fuertes, como sustancia A, son más tóxicas. Pero aquí le enseño otro ejemplo, sustancia B no es muy tóxica. Usted necesita una dosis mucho más alta para causar efectos. Y aún subiendo a una dosis extremadamente altas, como por ejemplo 4,000 miligramos por kilogramos, que eso es bastante, eso es como 4 manís, eso es bastante, una cantidad bastante grande del tóxico, aún no llega a ser muy tóxico ni llega a ser letal, como por ejemplo con sustancia A ya hubiese llegado a ser letal. Siguiendo el ejemplo de las sustancias A y B, aquí explicamos un poquito más cómo sería una sustancia A, una sustancia que es bastante tóxica. Esta sustancia va a ser de uso restringido. Solamente profesionales entrenados van a poder usar esta sustancia. El trabajador va a ser protegido porque la sustancia lo más seguro se diluye antes de usarse y el trabajador va a usar equipo protector para minimizar su riesgo. Si esta sustancia se espera que esté en los productos luego que van al consumidor, no se va a permitir que pase de esa dosis que empieza a dar efectos. No se va a permitir que tenga una cantidad que cause efectos en la población en general consumidora del producto. Por otro lado, tenemos el ejemplo de sustancia B, que sería menos tóxica que sustancia A. Y este es el tipo de sustancia que usted tendría acceso en su casa para su uso personal o uso en el hogar. Este es el tipo de sustancia que no es muy tóxica, a lo mejor no se le conoce una dosis tóxica o la dosis tóxica sería tan enorme que usted no tiene esa cantidad en su casa. Como ejemplo, por ejemplo, si usted lo piensa, todas las sustancias tienen un nivel de toxicidad, hasta el agua, que es una de las sustancias que tomamos todos los días y que los doctores nos recomiendan que tomemos mucha agua, pero si se toma demasiada, puede traer efectos adversos, y si se toma por el lado que no es, por la nariz, el lado equivocado, también puede tener problemas, le puede traer problemas de salud. Lo importante es leer las etiquetas. Si usted tiene sustancias en la casa, la etiqueta le va a decir las instrucciones de cómo usted usar ese producto para que las sustancias en ese producto no sean tóxicas para usted. El ejemplo del agua nos trae al próximo principio de la toxicología, que son las rutas de exposición, y el concepto de que una sustancia puede ser más o menos tóxica depende de cómo entra al cuerpo. Puede entrar por absorción dérmica, eso quiere decir por la piel, puede entrar por ingestión, usted lo ingiere por la boca, o puede entrar por inhalación, por la nariz. El ejemplo del agua, usted toma agua, puede tomar bastante agua por la boca y no le hace daño, lo mismo por la piel. Ahora, si usted toma una poquita cantidad de agua por la nariz, le va a irritar la vía respiratoria, y si toma mucha agua por la nariz, eso puede ser letal. Eso te indica cómo diferentes sustancias van a tener diferente efecto según la ruta de exposición. Otra cosa a considerar es que la piel, las sustancias pueden entrar por la piel al resto del cuerpo o pueden tener efectos tóxicos en la piel, quedarse ahí y ahí tener su efecto tóxico, y lo mismo con los ojos.
En general, las sustancias son más tóxicas si se ingieren o se inhalan y menos tóxicas si caen en la piel, porque la piel nos protege de la mayoría de las sustancias. Y claro, hay excepciones a esta regla. Una excepción muy importante son las sustancias corrosivas. Una sustancia corrosiva va a ser tóxica en la piel por ingestión y por inhalación, y es igualmente tóxica por todas las rutas. Otro concepto importante es el tiempo de exposición. Entre más tiempo se expone el organismo a una sustancia, más severos son los efectos tóxicos. Un gran ejemplo de esto es en las fábricas, en la manufactura. Si se tienen algunas sustancias tóxicas que se usan en la manufactura, va a ver que hay fuentes para lavar los ojos. ¿Por qué? Porque si usted le cae alguna sustancia tóxica en los ojos y se lava los ojos inmediatamente, el efecto va a ser muchísimo menor que si usted espera a ir a la sala de emergencia o que alguien lo ayude a quitarse la sustancia de los ojos. Usted se tiene que quitar eso de los ojos inmediatamente, va a ser mucho menos tóxico que si se lo deja en los ojos. Otro ejemplo es las personas que fuman. Personas que fuman por cierta cantidad de años, pero dejan de fumar, tienen mucha menor probabilidad de tener cáncer que las personas que fuman toda su vida. Otra vez, ellos redujeron el tiempo en que se expusieron al humo de cigarrillo. Otro ejemplo, otro principio de la toxicología importante es la selectividad o el órgano blanco. Imagínese un blanco como si estuviera disparando arco y flecha. Algunas sustancias entran al cuerpo y no le hacen ningún efecto a muchos órganos, pero sí a uno o a veces dos órganos. Ellos van a ese órgano específico y hacen su efecto. En algunas ocasiones, el efecto sucede en el órgano por donde entra el químico o la sustancia. Por ejemplo, el humo de cigarrillo va a causar cáncer en la boca, en la garganta, en la lengua, en esas áreas, por ahí es por donde entra. Pero el humo de cigarrillo puede causar cáncer en otras partes del cuerpo que no es por donde entra. Otro ejemplo clásico de algo que a lo mejor no pensamos que es tóxico, pero entra por una parte del cuerpo y te da la toxicidad en otra parte, son las grasas saturadas. Cuando comemos una dieta alta en grasas saturadas, eso se relaciona con enfermedades del corazón y afecta al corazón y a las venas y las arterias, pero no afecta la boca, la garganta, el área por donde entró la comida no se ve afectada. Algunas sustancias pueden tener más de un órgano blanco, ya dije eso. Y también en algunas ocasiones, cuando un órgano se afecta y está enfermo, eso afecta otros órganos del cuerpo. Ok, el próximo principio que quería mencionarles es el principio de adversidad en oposición o versus adaptabilidad. Algunos órganos del cuerpo tienen la capacidad de adaptarse a dosis bajas de ciertas sustancias sin tener consecuencias tóxicas. El ejemplo clásico de esto es el hígado. El hígado tiene la capacidad de hacer algo que se llama inducción enzimática. Cuando el hígado detecta ciertos tóxicos, el hígado produce unas proteínas que se llaman enzimas y estas proteínas van a desactivar ese tóxico, lo van a convertir en pedacitos más chiquitos que el cuerpo puede eliminar fácilmente. O sea, que cuando usted toma un tóxico que el hígado lo puede eliminar, eso se llama adaptabilidad. A una dosis baja, quizás el hígado ni siquiera se activa porque la dosis es tan baja que ni el hígado lo puede detectar. Pero según la dosis aumenta, el hígado detecta esta sustancia en el cuerpo, se adapta para eliminar la sustancia del cuerpo. El problema con esto es que eventualmente si la dosis sigue aumentando,
puede ser que la dosis sea muy alta y el hígado no sea capaz de adaptarse a eliminar toda esa dosis porque es muy alta. Pero sí, a dosis más baja, el hígado tiene la capacidad de adaptarse, eliminar el tóxico y no es un problema con el cuerpo. Esa es la diferencia entre algo que sea adverso o algo que nos ayude a adaptarnos. Ups. El último, el último principio de la toxicología que les quería introducir es la susceptibilidad individual. No todos somos iguales y esto aplica a humanos, aplica si estamos viendo la toxicología en perros, gatos, plantas. No dos gatos son iguales, no dos humanos son iguales. A todos nos afectan las toxinas diferentes. Estas diferencias pueden ser por nuestra edad, los niños versus adultos o personas más ancianas, mayores, tienen diferentes sensitividades a los tóxicos. Los hombres o las mujeres pueden tener diferente susceptibilidad. Para algunas sustancias solamente afectan el feto dentro de la madre, pero no afectan la madre o otras personas. Todo esto depende mayormente en el estado general de salud, pero también en nuestra genética y en nuestro medio ambiente. Le quería enseñar dos ejemplos de esto que son muy interesantes. Son las alergias y las sensibilidades. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a los mariscos, a las nueces, a los perfumes, pero la mayoría de nosotros no somos. O sea que para la mayoría de nosotros, usar estos productos es normal, pero para algunas personas van a tener una reacción alérgica. En algunas ocasiones puede ser una reacción alérgica muy severa y puede causar la muerte. Por eso es que algunas personas cargan algo que se llama un EpiPen, que es una medicina para contrarrestar esa reacción, que se llama reacción anafiláctica severa. Otro ejemplo es de una sensibilidad que no es exactamente una alergia, pero algunas personas nacen con algo que se llama enfermedad celíaca. Estas personas no pueden comer una proteína que hay en el trigo, en el pan. Y el pan es una cosa muy nutritiva para la mayoría de las personas, pero estas personas que tienen esta enfermedad o esta condición de nacimiento no lo pueden comer. No pueden comer trigo porque les causaría trastornos gástricos, huesos frágiles y otros problemas porque no pueden absorber nutrientes. Otra vez, una cosa que no es tóxica para la mayoría de la población, para estas personas sí sería un tóxico. Esto es la sensibilidad individual. Como repaso, hoy hablamos de los principios de la toxicología. El primer principio, que es el más importante, es la relación entre dosis y respuesta. Y alguna gente hasta dice que la dosis hace el veneno, porque hay cosas que en dosis muy bajas no hacen nada, pero según tú aumentas la dosis, sí, te pueden hacer algo, aún cosas como el agua o el pan, que uno no piensa que serían tóxicos. Rutas de exposición, los tóxicos pueden entrar a nuestros cuerpos por ingestión, inhalación, por la piel o por los ojos. Tiempo de exposición, entre más tiempo, más tóxico. Selectividad del órgano es el órgano más afectado, el órgano blanco. Adversidad versus adaptabilidad, el organismo puede cambiar su respuesta. Primero se adapta, pero luego se convierte en algo adverso. Y la susceptibilidad individual. Diferentes organismos tienen diferentes respuestas. Okay. Si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, Minerva. Excelente. Te confieso que cuando comenzaste a hablar, ¿verdad? sobre el tema, me recordaste en la clase de farmacología en la escuela de medicina. Sí, todo esto, ¿verdad? La relación entre dosis y fármacos, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Mira, tengo aquí varias preguntas básicas primero. Mayormente, ¿verdad? Estas preguntas son relacionadas a tu carrera. ¿Cómo tú
llegaste a interesarte en el tema de la toxicología? Es un tema, y lo confieso, es un tema en donde no se conocen muchos expertos en ese tema. Es un área súper interesante, ¿verdad? Dentro del área de la farmacología, pues está el área de la toxicología. Y en mi carrera como científico me topé con 2 o 3 toxicólogos o toxicólogas. Pero ¿cómo tú llegaste a interesarte por este tema tan interesante? Sí, es verdad, somos poquitos y todos nos conocemos. No, bueno, yo como dije al principio, primero fui científica ambiental y fue trabajando como científica ambiental que me topé con el tema de la toxicología porque en algunas partes de mi trabajo tenía que usar los productos documentos, números, cálculos que producían los toxicólogos. Y ahí fue que me empecé a interesar, empecé a ir, volví a la universidad a tiempo parcial y pues me decidí y fui. Pero fue porque en las ciencias ambientales la toxicología es una de las muchas herramientas que tenemos en las ciencias ambientales para mejorar el ambiente. Y también, pero la toxicología va más allá de las ciencias ambientales, también se relaciona a la salud. Claro, sí, como mencionaba, también cuando uno piensa en toxicología, lo primero que quizás le viene a las personas es fármacos, pero esto también tiene que ver con alimentos, porque como tú muy bien estabas mencionando, ¿verdad? Por dónde entran, ¿verdad? Muchos de los alimentos que impactan otros órganos que no necesariamente es por donde entra el alimento, sino que tiene unos efectos más allá y todo eso tiene que ver con, ¿verdad? Con la cantidad, con la dosis, etcétera, ¿verdad? En la cual tú te expones y que entonces tiene unas repercusiones más adelante. Sobre ese tema, algo bien interesante sobre la toxicología y te confieso de que esto es algo bien común. Y es que la gente no relaciona lo natural, las cosas naturales, con la toxicología. Y muchas veces, porque es natural, ¿verdad? Porque lo encontramos en la naturaleza, muchas de las personas no lo relacionan, ¿verdad? Con que me puedo envenenar o me puedo hacer un daño interno en algunos de los órganos. Y muchas personas, lamentablemente, y esto, ¿verdad? Utilizando lo que no necesariamente es medicina natural, ¿verdad? Porque no es una medicina, tú estás automedicando o estás utilizando algo inapropiado. Muchas veces, pues, muchas personas terminan con daños en organismos, en sus órganos, pues, y también puede ocasionar la muerte. Sí, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque sí, hay un área de la medicina que es la medicina natural, pero es Exacto. medicina y hay gente entrenada en eso, porque sí, como dije al principio, los tóxicos pueden ser artificiales, pero pueden ser naturales también. Las aguavivas son naturales y tienen tóxicos. Hay un montón de plantas. En Puerto Rico, cuando vamos a la montaña, hay plantas que tú las tocas y te da dermatitis, te daña Cierto. la piel, son tóxicas, tú tampoco te quieres tomar eso. Pero sí, hay otras cosas que no son tan obvias, que no sabemos, que hay que ver si usted quiere seguir quiere tratarse médicamente con cosas naturales, es mejor ir a un naturópata y preguntar y ver que ellos te den la dosis adecuada, porque, porque sea natural no quiere decir que sea totalmente bueno. Siempre hay una dosis alta que puede ser tóxica, sí. Exacto. Y algo bien importante es que muchos medicamentos tienen base, ¿verdad? De plantas o de algo natural, pero la dosis que se utiliza para producir ese medicamento es altamente controlado, es algo estudiado y estandarizado y no necesariamente con usted consumir esa planta o esa fruta naturalmente quiere decir que va a obtener los mismos beneficios que utilizando el medicamento que se sacó de esa planta o de esa fruta, ¿verdad? Por decir algo. Sí, eso sería el tema de otra presentación, porque Sí. hay otra cosa,
o sea, la farmacología y la toxicología son técnicamente lo mismo. Es la misma ciencia, pero cómo se aplica de forma diferente. En la farmacología, tú estás buscando cuál es el efecto que te cura, el efecto, tú estás buscando cuál es el efecto que te va a curar. En la toxicología, estamos buscando el efecto que te va a matar o que te va a hacer daño, pero básicamente es la misma ciencia. Y cuando están desarrollando medicinas, sean medicinas artificiales o naturales, se supone que hayan estudios, que haya el estudio que diga cuán efectivo sea la medicina, entonces también cuán tóxico, y hay un balance entre esas dos cosas y la dosis que el médico o la enfermera te va a decir que tomes. Ya se estudió que hay un balance entre esas dos cosas, entre el efecto bueno y la toxicidad. Sí. Así que, y esto para los estudiantes ¿verdad? Que estén viendo esta charla, no solamente la toxicología tiene que ver con la producción de fármacos, sino que, como vemos y como ha mencionado la doctora, también en la producción de alimentos, porque Sí. muchos de los alimentos, ¿verdad? Contienen químicos, ¿verdad? Que se deben de utilizar con cierta, ¿verdad? Con cierta regulación para no causar un efecto adverso, ¿verdad? Que era como las gráficas que estaba mencionando la doctora, que a dosis muy baja el hígado no se activa o no produce ninguna manifestación tóxica en tu cuerpo, pero si tú aumentas ese químico o esa sustancia, pues puedes ir provocando ¿verdad? Y mientras más la dosis se aumente, son las manifestaciones que en tu cuerpo van. Sobre eso y sobre su trabajo dentro, ¿verdad? De la agencia federal ¿verdad? Que regula o está pendiente del ambiente, ¿cuáles son esos temas que se están mirando de cerca en su trabajo? Bueno, en mi trabajo, en verdad, lo más importante que uno tiene que considerar casi siempre es el riesgo a los trabajadores. Ah, Porque casi siempre, o sea, acuérdate que el trabajador que aplica, por ejemplo, en una finca, pueden usar algún pesticida. Pues ese trabajador, su exposición al pesticida va a ser mucho mayor que la persona al final que come el producto. Las dos cosas se toman en consideración, pero usualmente cuando vemos problemas es para el trabajador. Y cuando tenemos que solucionar problemas y disminuir uso o añadir formas de proteger a la persona, es al trabajador, no a la persona. En la mayoría de los casos, es bien raro que veamos un problema de que ese producto va a ir al mercado con una alta concentración del químico. Y es por eso, porque si protegemos al trabajador, casi siempre ya el consumidor está, no siempre, pero casi siempre el consumidor Claro. está. Entonces, otro de los issues es esa relación de trabajador-patrono y cómo ellos se protegen en contra, usando estos químicos. Sí. Claro, sí, porque dentro de ¿verdad? De esa cadena de producción, ¿verdad? Casi siempre se comienza en una fábrica o en una finca de X producto o X fruta. Y como bien sabemos, y como bien la doctora mencionó, pues en estas fábricas o en estas fincas pues, se utilizan químicos ¿verdad? Para evitar plagas de insectos o evitar otro tipo de plagas de microorganismos, sean hongos o otro tipo de plaga o de organismo que vaya a dañar la cosecha. O en el caso de una fábrica, ¿verdad? Que dañe el lote de X fármaco o de X comestible que se esté haciendo. Otra pregunta que le tenía sobre la toxicidad. En su trabajo, ustedes también miran la parte ¿verdad? O evalúan lo que tiene que ver con los estándares ambientales. ¿Ustedes trabajan en esa área también? Mi oficina trabaja esa área, pero esa no es mi área. Yo Ok, trabajo más con la salud humana.
el análisis de riesgo para la salud humana, pero sí hay otra parte de la oficina que hacen análisis de riesgo para el medio ambiente, ellos miran a distintos animales, plantas. Esto también es bien geográfico. Por ejemplo, para los pesticidas se reglamentan de que se usen en ciertos lugares de los Estados Unidos, no en otros lugares de los Estados Unidos, porque en ciertas áreas a lo mejor van a ser muy tóxicos a cierta especie en peligro de extinción o Claro, sensitiva, pero en otras áreas esa especie no existe, pues sí se pueden usar, pues todas esas cosas se toman en consideración, sí. claro, sí, sí, no, claro, y como le pregunto porque como trabaja directamente con la EPA, ¿verdad? Que es la agencia que está al pendiente de nuestro ambiente y siempre en las noticias siempre se hablan de que esta planta se tuvo que cerrar o este vertedero se tuvo que cerrar porque no cumplía con los estándares ambientales. Eso yo creo que es lo más que la gente relaciona, ¿verdad? Con la EPA, estándares ambientales ¿verdad? Y la agencia federal, básicamente. Y por eso Sí. fue que le pregunté. Sí, pues eso es lo que hacemos, pero mucho de lo que hacemos es prevención para que no se llegue a ese punto de que haya Claro, que claro. comprar nada. Ahora bien, y para ir finalizando, ¿cuáles fueron esos pasos que usted dio desde su bachillerato, luego en la escuela graduada, para comenzar su carrera profesional? ¿Cuáles fueron esas cosas puntuales, esas metas puntuales que usted tuvo que realizar o que tuvo que estar bien pendiente para poder llegar a donde está hoy en día? Bueno, pues tuve que terminar mi escuela superior y tú tienes que terminar tu escuela superior con cierto promedio. O en mi época, ya yo estoy un poquito viejita, a lo mejor el promedio era suficiente, no sé ahora, a lo mejor tengas que tener algún otra Por lo menos cosa. en la UPR todavía se considera esa relación entre el College Board y Sí, el el College Board. promedio para sacar una puntuación. Yo también, exactamente, este, tuve la suerte de tener un buen College Board también. Yo pude entrar a cualquiera de los programas en la UPR, o sea que fui bendecida de esa forma, pero nada, porque hay otras universidades también. Tengo colegas que han ido a la Interamericana, tengo colegas que han ido a universidades afuera de Puerto Rico. O sea que una veces pues trata de hacer lo mejor para uno como uno pueda, sea la UPR, sea la Interamericana, sea irse a una universidad en Estados Unidos. Para la maestría, cuando yo terminé mi bachillerato me tuve que ir porque no había la maestría que yo quería. En Puerto Rico había una maestría, pero no era exactamente lo que yo quería hacer en escuela de medicina. Creo que ahora Universidad del Turabo tiene una maestría en ciencias ambientales más como lo que yo quería en aquella época, pero no lo había. Yo me fui a Indiana, trabajé. Entonces, cuando fui a cambiar de profesión para toxicología, me parece que eso sí hay un programa de toxicología en la Escuela de Ciencias Médicas. No Sí, creo que haya en las otras universidades. O sea, que se no. puede hacer en Puerto Rico, pero yo lo hice en la Universidad de Indiana. Um, es bastante fuerte. Cuando yo entré, son grupos pequeños. Para los doctorados son grupos pequeños. Sí. Entramos a lo mejor 10, 8 o 10. Y su Y yo, doctorado, y disculpe que le interrumpa, ¿su ajá, doctorado fue especialidad en toxicología o fue directamente en toxicología como tal? en toxicología. Yo fui a Sí, hacer porque hay doctorado. otros programas que tú puedes entrar en un programa general y Ajá, luego entonces haces el research en toxicología, pero usted, o sea, se graduó de un programa de de toxicología. toxicología. Ok, Y también tienes que tener cuidado porque en algunos lugares algunas universidades son de toxicología más médica o de salud, como la que yo fui. ok, Otras son de toxicología más del medio ambiente. O sea, que también que escojas
la universidad o el programa. No todas las universidades tienen todos los programas. Tienes que escoger la universidad o el programa dependiendo de lo que tú quieres hacer. Y otra cosa muy importante que pensar, en los programas de doctorado, casi siempre siempre la universidad te va a dar un sueldo y te va a dar la oportunidad de trabajar también como asistente de cátedra o en los laboratorios. Claro. Si haces maestría, probablemente no. Algunos sí, pero a veces la maestría la tienes que pagar tú mismo. Que eso es algo para considerar. Y vas a estar para completar el doctorado, tienes que hacer investigación, tienes que hacer una tesis. Y en algunos casos, después que te gradúas de doctorado, tienes que hacer lo que se llama un postdoc, la investigación postdoctoral. No todos los trabajos te requieren investigación postdoctoral, pero algunos sí. Y finalmente, yo hice en dos lugares. Hice una de laboratorio y otra que era menos laboratorio, más manejo de los experimentos, pero afuera del laboratorio. Entonces, otra cosa que yo hice, pero también no todo el mundo lo hace, pero es una ayudita. La toxicología, hay una organización de American Board of Toxicology. Ellos te dan una certificación de que eres toxicólogo. Tienes que pasar un examen, tienes que pagar un dinero y cada 5 años tienes que coger otro examen para mantener tu registro como que eres toxicólogo. Esto no es necesario. No es Claro. como los doctores médicos sí tienen que hacer esto, pero si no eres médico, casi nunca tienes que hacer esto, pero si lo haces, es bueno y te ayudas en algunos trabajos, conseguir trabajo y mantener tu estatus como toxicólogo. Claro, y tomando, ¿verdad? Tomando como pie forzado lo que mencionó la doctora, en Ciencia Puerto Rico, y atándolo a lo que mencionó sobre la maestría versus el doctorado, ciertamente la mayoría de los estudiantes que terminan un bachillerato, que deciden ser científicos o científicas, pues prefieren ser doctorados porque lo pagan, ¿verdad? Hay universidades que a través de fellowship o el mentor tiene un grant que puede entonces cubrir los gastos de salario y de laboratorio y etcétera, y prefieren entonces ir a un programa doctoral porque la mayoría de las universidades pagan ¿verdad? El doctorado. Pero si usted quiere hacer maestría porque no le interesa hacer un doctorado, en Ciencia Puerto Rico, específicamente en el área de foros, todos los días nosotros, el equipo de Ciencia Puerto Rico, coloca oportunidades de grants y fellowship, con las cuales, ¿verdad? Mayormente son privadas, con las cuales usted puede pagar su maestría en ciencia. Esas son ayudas que las puede utilizar para pagar su maestría, porque le cubren la totalidad de la matrícula, del costo de la matrícula. Incluso hay muchas de esas becas y programas que hasta le dan dinero hasta para poder vivir, para que pague su housing, etcétera. Así que no se limite, ¿verdad? Las ayudas están disponibles y ¿verdad? Como bien mencionó la doctora, el esfuerzo, no solamente la toxicología, yo que soy científico, se lo puedo asegurar que el esfuerzo para convertirse en un científico, ¿verdad? Hay que hacerlo en grande, pero la satisfacción de culminar esa carrera es mucho más. Así que ¿verdad? No le tenga miedo a todo esto. Si a usted le gusta este tema o algún tema dentro de la ciencia, ¿verdad? La doctora y yo lo invitamos a que persiga esa meta, y aquí en Ciencia Puerto Rico estamos más que disponibles para ayudarle y ser mentores en cualquier ayuda que nosotros le podamos dar. Y una cosita más que iba a mencionar es que para algunos de nosotros este mundo de la ciencia puede ser un poquito de choque cultural, y a uno tiene que buscar ayuda de mentores en cuestión de cómo uno balancea el estudio, el trabajo con su familia y su bien personal.
y cómo uno entra a unos espacios culturales que son bien diferentes a lo que uno estaba expuesto a lo mejor en Puerto Rico, donde te criaste. A veces es un poquito chocante y a veces es inesperado. O sea que sí, siempre muchos de nosotros, yo personalmente, el que me mande un mensaje y me pregunte, señora, doctora, ¿está usted dispuesta a hablar conmigo? Tengo unas preguntitas. Mi puerta siempre está abierta. Pues muchas gracias, ya lo saben. Así que, ¿verdad? Como la doctora, hay muchísimos más mentores que estamos disponibles para ayudarle en su carrera. Y muchas gracias a la doctora Minerva ¿verdad? Por haber aceptado nuestra invitación aquí en Ciencia Puerto Rico. Habernos traído un tema que a mí me llevó directamente, me transportó a más de 6 años atrás. De verdad que fue bueno rememorar muchos de los temas que se tocaron en la clase de farmacología. Y a los que nos ven, ¿verdad? Y nos están escuchando, todos los martes estamos con una charla de científicos al servicio en línea a las 11 de la mañana. Así que aquellos educadores que están, ¿verdad? Que están buscando, ¿verdad? Herramientas didácticas y de aprendizaje en ciencia para sus estudiantes, esto es una buena oportunidad. Si no puede conectarse, puede utilizar una biblioteca digital que estamos haciendo en la página de Ciencia Puerto Rico en nuestro canal de YouTube. Allí va a poder ver esta y las charlas pasadas que hemos tenido. Así que muchas gracias, Minerva, por aceptar esta invitación, y de nuevo, gracias por esos consejos también que le diste a nuestros estudiantes. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, gracias.